En esta historia conocemos a Eun-hyo. Ella es una médica muy amable y cariñosa, y la gente la aprecia mucho. Ella escucha los rumores sobre un ladrón y piensa que exageran, ya que la gente del Jaemin-so están hablando del misterioso Hildong, que creen que es un ladrón justo que roba a los ricos para dárselo a los pobres. Sin embargo, nadie lo ha visto realmente. Mientras tanto, en la comisaría nos encontramos con Jung-book y su agente Park. Mientras discuten los rumores sobre Hildong, llega el príncipe Ji-yeol con su guardaespaldas de Chu. El príncipe Ji-yeol queda cautivado de inmediato por los legendarios rumores sobre Hildong y le ordena a Jung-book que lo lleve a la última casa que Hildong robó. Allí se dan cuenta de que Hildong solo se llevó 3 dosis de arroz y dejó un dibujo en su lugar. Los dueños no lo denunciaron el robo porque obtuvieron esos granos ilegalmente. Así que vemos que ellos empiezan a investigar otros accidentes para ver los dibujos de Hildong que fue dejando. Por desgracia, el príncipe está demasiado ocupado con la investigación y olvida su reunión con la reina viuda. Ella queda decepcionada de Ji-yeol, ya que este está haciendo travesuras. Mientras el rey Ji-hyu se entera de la intención de la reina viuda de casar a Ji-yeol con la hija del censor jefe, así que este le ordena al secretario real principal que intervenga. El secretario Im desea que Ji-yeol se case con la hija del comandante en jefe de Goryeo. Por su parte, Eun-hyo sigue trabajando como médica para llevar dinero a su familia. Al ser una hija de una concubina, se la considera esclava. Por desgracia, su madre está enferma y sus hermanos se aprovechan de su espíritu bastante emprendedor. Su padre intenta ser amable con ella, pero reconocerla lo pondrá en un conflicto con la gente. Aún así, este le compra a Eun-hyo su primer vestido y zapatos de seda, y este desea que ella se case con uno de los hijos del secretario Im. Aunque vemos que ella se opone al matrimonio, Eun-hyo cumple los deseos de su padre. En el palacio, la reina viuda regaña al príncipe Ji-yeol por dedicar su tiempo en la comisaría. Lo presiona para que este considere casarse con la hija del censor jefe. Él acepta con la condición de verla primero, y vemos que luego visita al censor jefe y a su hija. Vemos que termina arruinando esta chance de matrimonio con sus palabras, ya que Ji-yeol hace todo esto para proteger a su madre del rey, su hermanastro, quien lo amenazó en el pasado con que se mantenga al margen del poder si no quería perder a su madre. De regreso al palacio vemos que alguien moja al príncipe, y vemos que este envía a Chu a buscar ropa limpia, mientras se pone algunos trapos sucios. Ahí justo pasa Eun-hyo y encuentra al príncipe Ji-yeol, que vemos que está envuelto en todo un drama con el hijo de un noble. Todos asumen que Ji-yeol es un esclavo por su atuendo. Temiendo que Ji-yeol sea un esclavo loco, Eun-hyo interviene para salvarlo. Afortunadamente, logra salvarlo mintiendo, diciendo que Ji-yeol es su esclavo de la familia de ella, y pide clemencia, así que vemos que rápidamente se lo lleva de allí. Al cabo de un tiempo, vemos que ellos se dan cuenta de que nadie los persigue y acuerdan separarse. Ji-yeol se sorprende por su curiosidad, y ella le habla de su dura vida, pero niega a contarle toda la verdad sobre su familia. Dado su vestido de seda, él asume que ella proviene de una familia noble, con dificultades económicas. Empieza a llover y se refugian juntos bajo un lugar. Vemos que se sorprende mucho cuando Eun-hyo se quita los zapatos de seda para evitar que se ensucien, y también le dice que solamente tiene un vestido de seda. Mientras esperan que pase la lluvia, Ji-yeol menciona que nunca le ha llovido encima. Eun-hyo le dice que a veces estar bajo la lluvia se siente como si se lavaran las penas. De repente vemos que el príncipe la cubre, ya que hay una luna que está a punto de caerse y moja toda su espalda. Así que vemos que luego de esto, Eun-hyo lo ayuda a enjuagar su abrigo. La lluvia finalmente cesa y Ji-yeol le pide a Eun-hyo que se reúna con él el día de la luna llena, en la aldea de Soja al atardecer. Dice que quiere recompensarla, pero en realidad vemos que él quiere castigarla por confundirla con un esclavo loco. A través de un flashback nos enteramos que Eun-hyo se casará con el padre enfermo del secretario Kim y no con su hijo. Desafortunadamente el padre de ella no tiene ni idea de todo esto. Más tarde esa noche Eun-hyo descubre que su padre ha estado haciendo trabajo de transcripción durante el último año para mantener a la familia a flote, ya que vemos que la situación dio un giro drástico para la familia tras el despido del padre de ella, Min-sik, como ministro de guerra durante la purga de los Litari. Mientras tanto, Eun-hyo visita al secretario Im y hace un trato con él. Acepta casarse con el padre del enfermo siempre y cuando el secretario Im mantenga en secreto el verdadero prometido hasta el día de la boda, ya que su padre no aceptaría. El secretario Im vemos que acepta y le envía lujosos regalos de boda a Min-hik. Resulta que el secretario Im se está aprovechando de la familia de Eun-hyo tras la expulsión del padre de ella durante la purga. Tras reunirse con el secretario Im, Eun-hyo camina distraídamente hacia la aldea de Soja y encuentra a Ji-yeol esperándola. Ella decide aprovechar la última oportunidad de vivir como mujer y vemos que de repente se inclina hacia él y lo besa. Tras el beso vemos que ella huye, dejando a Ji-yeol sorprendido.
Él se da cuenta de que ella le robó su primer beso y la persigue. Sin embargo, un Ho se esconde detrás de un árbol justo cuando empieza el toque de queda. Más tarde vemos que ella se prepara y se pone su máscara. Vemos que finalmente descubrimos que ella era ese ladrón llamado Hildong. El episodio termina con el príncipe Jiol prometiendo encontrarla, mientras ella se prepara para robar otro almacén como su alter ego. Y termina el capítulo número 1 de este drama. Este es un drama que la verdad que al principio me costó un poco como cazarle los hilos, muchos personajes, es un drama histórico. Siempre los dramas históricos tienen eso como de guerra, como que las conspiraciones del palacio y toda la cosa, que es algo que generalmente me aburre un poco, pero que bueno, está dentro del paquete. A mí lo que más me importa es la historia de amor entre los protagonistas, pero bueno, no se puede rellenar todo el capítulo hablando solo de eso. Hablando de los protagonistas, creo que me gustó mucho la química de los dos actores. A ella lo conocía desde Socio Sospechoso y a él no recuerdo haberlo visto en algún drama en particular, pero está haciendo bastante bien su trabajo. Creo que los dos tienen bastante química y se puede esperar mucho para los próximos capítulos. Ya estuve chusmeando un poco el capítulo 2 y creo que va mejorando capítulo a capítulo. Así que bueno, espero que les haya gustado este resumen. No olviden dejar su like y suscribirse para más videos así. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima.